Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Me recomendaron que tocara un tema que es muy polémico con respecto a una cita bíblica y me estoy refiriendo al capítulo 4 del Evangelio de Juan. Sí, el capítulo donde Jesús dice que la salvación viene de los judíos. ¿Cómo es esto? Si, por ejemplo, en este canal hemos denunciado de que, bueno, este pueblo evidentemente fueron los responsables de la muerte de Jesús, son los adoradores de un falso Dios al que las religiones también dicen que es el Padre de Jesús. Aquí hemos denunciado todo lo contrario. ¿Y cómo es que Jesús dice que la salvación viene de los judíos? Bueno, en este video vamos a exponer nuestra investigación y lo que nosotros entendemos de todo esto. Entonces, aquí hay tres posibilidades porque cuando mucha gente lee esto dice, no, eso tiene que estar manipulado, ahí hay una manipulación en las traducciones. Lo cierto es que cuando usted investiga si aquí hay manipulación en las traducciones o algo, la verdad yo no he encontrado elementos contundentes para decir que esta cita está manipulada. Así que vamos a asumir que realmente ahí dice lo que dice, que la traducción es hasta cierto punto correcta, porque ustedes saben que las traducciones tienen sus cambios, pero vamos a asumir que ahí dice exactamente eso. Entonces aquí hay tres posibilidades. La menos probable, desde mi punto de vista, es que, bueno, realmente aquí Jesús sí estaba diciendo que sí, que la salvación viene de los judíos y que ese es el pueblo elegido de Dios. Y bueno, toda la narrativa bíblica que es enseñada, bueno, desde hace mucho tiempo. Para mí esa es la probabilidad menos realista. ¿Y por qué? Por todo lo que hemos denunciado aquí en este canal. La falsedad del Dios que adoran los hebreos, este pueblo que desciende de una raza híbrida, sobre todo la raza pura, que son los que están detrás de las grandes monarquías, de los grandes poderes mundiales. Ese linaje de sangre ancestral, linaje de la sangre de Sión hasta su Mesías. Y precisamente de ese linaje, que ya evidentemente estaba en la época de Jesús, fue que se dieron las órdenes o se dio la orden para la captura de Jesús y su posterior ejecución en manos de Roma. Y también se dio la orden para la persecución de los apóstoles y, bueno, las personas que seguían el mensaje del Cristo. Y no solamente eso, sino que históricamente han hecho todo lo posible para desdibujar y destruir la imagen de Jesús. Sistemáticamente han creado distintas teorías para que el legado que Jesús trajo con su mensaje quede totalmente distorsionado. No pueden borrarlo, pero sí han distorsionado mucha de la enseñanza de Jesús. Así que cuando tú analizas todo esto y de la falsedad del ser que los eligió y que se hizo pasar por Dios, tú te das cuenta de que, claro, no tiene sentido de que Jesús esté diciendo que la salvación viene de esta gente, cuando en su mismo mensaje en muchísimas ocasiones contradijo la ley de Moisés. O sea, no hay forma de justificar que Jesús esté reconociendo a conciencia de que la salvación provenga de ese pueblo y de ese plan de control mundial. Entonces, si esa no es la respuesta, quedan dos posibilidades, que son las que vamos a comentar. La primera, que desde mi punto de vista es como la más sencilla de entender, es que, bueno, Jesús ahí estaba hablando con una samaritana. Y quizás él, para no complicarse, porque evidentemente estaba hablando con personas de hace más de 2000 años que no iban a entender muchas cosas que hoy en día sí entendemos, él simplemente le dijo, mira, la salvación viene de nosotros. ¿Y por qué le dijo así? Porque Jesús había nacido en medio de ese pueblo y, claro, se tiene la creencia de que Jesús era judío. Cuando, bueno, ya aquí hemos explicado de que realmente Jesús no tiene ni sangre ni genética judía, pero la estrategia de ese plan era que él naciera ahí para denunciar precisamente la falsa adoración a un Dios negativo, a un ser oscuro, y bueno, todas las estrategias de su pueblo elegido para apoderarse del mundo desde aquella época. Entonces, por eso nace ahí, ¿no? Como siempre digo, el bombero llega donde está el incendio. Entonces, por haber nacido ahí, se creía que, o se sigue creyendo, de que Jesús era de ese pueblo. Y él lo que le dice a la samaritana es, la salvación viene de nosotros, o viene de los judíos, porque el Cristo nació ahí y es el mensaje del Cristo, precisamente el mensaje espiritual verdadero. O sea, el que estaba hablando con ella. Y eso ahora lo vamos a entender. Entonces él, para no complicarse, le dijo, sí, mira, la salvación viene de los judíos o viene de nosotros porque yo soy de allá. Y precisamente el mensaje espiritual que yo te traigo es el que debes de seguir.
Por eso seguramente le dijo, la salvación viene de los judíos, porque yo crecí, yo nací en medio de ese pueblo. Esa es una de las posibilidades, entendiendo el contexto de la época. Claro, Jesús no le iba a decir, mira, lo que pasa es que esta gente fue elegida por un Dios extraterrestre, que tienen un plan de control mundial. No le iba a explicar eso a una mujer samaritana que a duras penas iba medio a entender lo que Jesús le iba a decir. Entonces la forma en que se lo dijo quizás fue estratégica para que más o menos pudiese comprender algo. Pero la siguiente explicación, que es la que yo personalmente la veo más probable, es la siguiente, y es en el tema de la etimología de las palabras. Vamos a leer el capítulo y vamos entendiendo. Nuestros padres, le dice la samaritana, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Samaria, que era la región más al norte de Israel, ellos evidentemente no tenían templo. El templo estaba en la región de Judea, al sur. Y ahí era donde estaba el segundo templo, ¿no? Que es el que visitó Jesús. Esta gente adoraba en el monte. Pero claro, en la tradición religiosa se decía que la casa de Dios era el templo. ¿Y qué le respondería Jesús si él realmente fuese judío y viniera a defender esa tradición? ¿Qué le tendría que responder? Pues lo lógico dentro de la tradición hebrea. Mira, la verdadera adoración es en Jerusalén, es en el templo. Allá es donde tienes que ir. Pero miren la respuesta de Jesús. Ahí es donde la comprensión de nosotros nos ayuda a dilucidar si realmente la salvación viene de los judíos, como dicen las religiones o como dicen ellos mismos. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le está diciendo, ni allá ni acá es la adoración. Primero, porque Jesús no vino a instaurar religiones y Jesús sabía que adorar en un monte, ya sea a estatuas o altares que se crearan allí, o adorar en Jerusalén en el templo, es falsa espiritualidad. Y ahí él se lo dice claro. Ni en Jerusalén ni en el monte adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y aquí es donde viene la polémica. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y más adelante vamos a hablar qué es adorar en espíritu y en verdad. Entonces la polémica es porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, líneas más arriba, está contradiciendo Jesús la tradición judía de que la casa de Dios, según ellos, es el templo de Jerusalén. Él, si fuese realmente de esa tradición, tendría que haberle respondido eso, que el lugar de adoración era en el templo. Y eso no fue lo que le dijo. Así que ahí él está contradiciendo uno de los pilares más fundamentales de la tradición hebrea. Y más abajo dice, la salvación viene de los judíos. ¿Realmente viene de ellos? Él se lo dijo de una forma estratégica. La cita está manipulada. Lo más seguro es que la cita no esté manipulada. Yo al menos no he encontrado, como decía al principio, pruebas contundentes de que esto haya sido tocado, cambiado intencionalmente. Y la otra posibilidad es la siguiente. Vamos al término judío. La etimología de la palabra judío proviene de la región llamada Judea, que se encuentra en la actual Israel y los territorios autónomos palestinos. El término se deriva de Judá, hijo de Jacob, y está relacionado con las palabras hebreas Yahvé y Odé. Entonces, el término judío está relacionado con la tribu de Judá, que estaba en la región de Judá, al sur de Samaria. Todo lo que estaba en la parte sur de Israel se le llamaba judío, aunque estuvieran otras tribus allí, sino que como esa era la región de Judá, a todo lo que venía de la región de Judá se le llamaba judío. Y de ahí en adelante, pues ya a todos se les comenzó a llamar judíos, aunque fuesen de otras tribus y no de la tribu de Judá. Entonces, se entiende, ¿no? Esa es la explicación oficial del término judío y de lo que significa. Porque recuerden lo que dice Jesús. La salvación viene de los judíos. Entonces, ¿qué significa realmente ese término? ¿Se está refiriendo Jesús a la religión del judaísmo? ¿Se está refiriendo a una etnia? ¿Se está refiriendo a una raza o se está refiriendo a otra cosa? Vamos a ver por qué, ahí lo iremos entendiendo. Luego, si seguimos profundizando en esta palabra, y aquí hay algo importante porque esto combina dos palabras, ¿no? La palabra Yahvé, que es uno de los nombres del Dios hebreo, por lo menos uno de los nombres en las traducciones al latín, al español. Entonces, una de las palabras que compone el nombre Judea o judío es Yahvé, de Judá.
¿Y por qué lo compone? Porque originalmente los Yehudí, Yahvé, Yehudá, Yahweh, todo eso está relacionado. Eran los hebreos del reino de Judá. Entonces, en el latín el término se tradujo como Iaudeus y a partir del griego Iudaios se formó el vocablo Iudeum, que llegó al español como judío. Entonces, si vemos cómo viene de la lengua hebrea, pasando al latín, pasando al griego, esto tiene que ver evidentemente con las traducciones bíblicas, hasta llegar al español que es judío. Ese es el término que quedó. Pero esto tiene su raíz en la lengua hebrea con los nombres de su Dios, Yahvé, Yahweh, Yehudí, Yehudá. Todos estos términos están relacionados. Así que esta es la explicación más oficial de el significado de la palabra judío. Pero si profundizamos un poco más, no es lo único. Porque la frase, los judíos, que según ellos son hijos de Dios, se refiere a la identidad del pueblo judío como el pueblo elegido por Dios en el pacto. Entonces, el término judío también está asociado a la frase hijos de Dios, porque según su tradición, a ellos los escogió Dios, ¿no? El pueblo elegido de Dios, hijos de Dios. Aunque en la Biblia redefine el concepto de hijos de Dios a todos los que creen en Jesús y son guiados por el Espíritu, incluido a los gentiles. Entonces, ¿quiénes eran los hijos de Dios en el Antiguo Testamento? ¿O quiénes son? Porque eso se sigue sosteniendo. Los judíos, es decir, los del pueblo elegido. Entonces, judíos igual hijos de Dios. Este es otro significado. Podría usted verlo como un significado más espiritual, si se quiere, dentro de la tradición de ellos. Luego, el tema de hijos de Dios en el Nuevo Testamento ya se asocia a Jesús. Los hijos de Dios son aquellos que siguen el mensaje de Jesús ya en la nueva tradición, que esto pues por la religión es predicado. Entonces, Antiguo Testamento, hijos de Dios igual a judíos. Nuevo Testamento, hijos de Dios, todo aquel que cree en Jesús y sigue las enseñanzas de Jesús. Y ahí es donde cambia ese concepto. Los judíos, que según ellos son hijos de Dios. Judíos, hijos de Dios. Aquí lo vemos, judíos, que si dividimos las dos partes del término, hijos de Dios. Hijos de Dios, los elegidos por Yahvé, los hijos de Yahvé. Entonces, si lo vemos de esa forma, porque este es uno de los significados que manejan ellos internamente en su tradición espiritual, que ellos son los hijos de Dios, los judíos, hijos de Dios. Eso lo manejan ellos. Esto en la explicación oficial, la que usted busca por internet y todo esto, no aparece mucho, a menos que usted se meta a investigar ya en círculos más cabalísticos, bueno, en cosas más profundas de la identidad que ellos dicen tener. Entonces ellos se denominan hijos de Dios, judíos. Entonces cuando vamos nuevamente a la cita y Jesús está diciendo esto, se podría estar refiriendo a lo siguiente. Cuando él dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los hijos de Dios. Cambiamos el término judíos y ponemos uno de sus significados. Ojo, que el significado está asociado a esta palabra. No es algo que yo aquí me esté inventando. No. Judío también significa, además de venir de la tribu de Judá y todo esto, significa hijos de Dios. En las interpretaciones y el sentido espiritual que ellos mismos le dan a ese término. Entonces Jesús sabía eso. Todo esto que estamos hablando. Y él le dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos o de los hijos de Dios. Entonces ya teniendo en cuenta el término hijos de Dios, se puede entender lo que Apocalipsis dice por acá. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora vamos a Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, miren esto, porque quien dice esto es el mismo Cristo, quien le revela el Apocalipsis a Juan a través de un contacto. Entonces él está aquí denunciando que hay unos que se dicen ser judíos y no lo son. O vamos a cambiar el término. Hay unos que dicen ser hijos de Dios y no lo son, sino que son ¿qué? Sinagoga de Satanás. ¿Y quién es Satanás? El Dios del Antiguo Testamento. La rebelión oscura, porque no es un único personaje. Los Elohim que contactaron a ese pueblo y se hicieron pasar por Dios.
Esos son la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser elegidos, los que se dicen ser hijos de Dios y no lo son. Entonces, cuando él dice aquí, la salvación viene de los judíos o la salvación viene de los hijos de Dios, ¿a qué hijos de Dios se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a la sinagoga de Satanás o se está refiriendo a los seres humanos naturales del planeta Tierra? A los hijos de la creación, los seres humanos que no son híbridos, que no tienen esa genética mezclada desde el tiempo de los Elohim, a los seres humanos que no tienen intenciones de control global y manipulación global, a los seres humanos que no promueven las guerras mundiales y todo lo que sí promueve esta gente, los de la sinagoga de Satanás. ¿A quién se está refiriendo Jesús? Yo creo que en este sencillo análisis se puede entender el sentido de lo que él le dice a la samaritana. Y todavía no hemos llegado a lo que es en espíritu y en verdad, porque él no dice que haya que adorar en el templo. Entonces ya tenemos esa parte comprendida. Sigue diciendo acá, Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Si él fuese defensor de la tradición hebrea, él mismo le tenía que haber dicho, ese personaje no ha venido. ¿Y por qué? Porque los hebreos tienen razón en haber rechazado a Jesús y en decir que él no era el Mesías, porque no era el Mesías que ellos están esperando. Realmente no lo era. Lo que ellos están esperando es otra cosa, un ser despiadado, guerrerista, el que va a entregarles la dominación absoluta mundial, el que se va a sentar en el templo como Dios encarnado en la tierra, bueno, el falso Dios de ellos. Ese es el Mesías que ellos están esperando y el Cristo es otra cosa. Sin embargo, como ella le dice, llamado el Cristo, él le responde, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Cristo, pero el verdadero. No el falso Christox, Lucifer, que ya lo hemos denunciado acá, el Cristo de la Atlántida, el ungido o el elegido de la rebelión. Ese no, esa es la copia del verdadero Cristo. Aquí está hablando el Cristo preexistente, la ley originaria de los universos. Por eso le dice, yo soy el que habla contigo. Así que desde mi punto de vista es sencillo entender esta parte. Ahora, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Porque él ahí no habla de templos, no habla de rezar, no habla de ir los domingos a la iglesia, no habla de los mantras, rosario y todo este cuento. Habla de que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Y aquí tenemos que comprender esta parte de cómo se crea el espíritu humano. Yo esto se los he mostrado varias veces, cómo se crea nuestro espíritu en cada encarnación a partir de las imágenes que grabamos por los 5 sentidos. Esas imágenes se graban como memorias en nuestra mente. Nuestro cerebro es la máquina física, biológica que procesa a través del juego neuronal, de la sinapsis y todo esto, va procesando, guardando esas memorias y las va activando para crear pensamientos. Todo lo que grabamos por nuestros sentidos se guarda en nuestro cuerpo mental. Esas memorias se activan para crear los pensamientos y de esos pensamientos se van creando emociones, de acuerdo a la imagen que usted vaya recreando. Si le causó tristeza, alegría, bueno, cualquier tipo de emoción, se comienza a producir un juego sináptico que activa el hipotálamo para crear cadenas de neurotransmisores que son inyectados a la sangre a través de la pituitaria. Y una vez entra toda esta información al torrente sanguíneo, llega al corazón. El corazón sella esa información para enviarla a través de las venas, las arterias y todo esto a las células. O sea que todo lo que grabamos por nuestros sentidos y creamos en el pensamiento se convierte en emoción, llega a nuestra sangre y llega a todas las células del cuerpo. Toda la información, sea negativa o positiva. Y ese proceso lo hacemos todos los días 24/7 en esta encarnación. Cuando morimos, ese paquete de información que está guardado en nuestras células pasa a nivel energético a nuestro espíritu, que es esto que vemos acá. Las 7 iglesias de Apocalipsis, los 7 chakras. En cada encarnación, todo lo que grabamos en vida, en cuerpo físico, toda esa memoria pasa al espíritu y el espíritu se va llenando como si fuese un vaso en cada vida con esas experiencias. Entonces, ¿qué significa adorar en espíritu y en verdad? Ya comprendemos lo que es el espíritu. Es el cúmulo de experiencias que el ser humano va teniendo. Y entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es la imagen real. Las imágenes que nutren realmente el espíritu humano. En espíritu, que son las acciones, son las vivencias, pero que esas vivencias estén sujetas a una imagen real, que estén sujetas a la verdad. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Lo explico más sencillo para que se entienda. Si lo que yo grabo a través de mis sentidos es vicio,
oscuridad, destrucción, experiencias que en nada me fortalecen o me nutren, ¿cómo van a ser mis acciones? Van a ser distorsionadas, van a ser oscuras. Eso es lo que yo voy a hacer de acuerdo a lo que tengo grabado acá. Es decir, no tengo verdad en la información que entra por mi sentido, por lo tanto mis acciones tampoco van a estar vestidas de verdad. Van a ser unas acciones derivadas de la falsedad del pensamiento oscuro que yo he venido guardando. O sea que ahí no se cumple la adoración de en espíritu y en verdad. ¿Cómo se adora al Dios verdadero? Cuando mis pensamientos, mis emociones y mis acciones son puros, en espíritu y en verdad. Guardo una información que realmente me nutre, me beneficia, me fortalece y mis acciones se van a vestir de esa imagen verdadera que he grabado. Ahí es donde el ser humano adora, entre comillas, porque no es un rezo, en espíritu y en verdad. Es decir, se convierte en una persona de pensamientos, emociones y acciones puras. No hay que ir a un templo, a la iglesia, rezar el rosario, nada de eso. Si sus pensamientos son limpios, sus emociones son cada vez más libres, más tranquilas y sus acciones son puras, derivadas de ese pensamiento, usted se convierte en un adorador del Padre, del Dios verdadero, no de Yahvé Jehová, Dios de los ejércitos. Eso es lo que Jesús le enseñó a la samaritana, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, no es carne, no se le ve cara a cara, no habita en un templo, como lo enseña esta tradición. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esa es la clave y ese es el misterio, entre comillas, de esta cita. La adoración al Dios verdadero es en acciones puras, lo que usted haga en su diario vivir, lo que usted meta en sus 5 sentidos. Esos son los verdaderos adoradores del Padre. No tiene que rezar un solo salmo. Solo actúe correctamente, piense cada vez más limpio, más sensato, nutra sus sentidos de la imagen real de la naturaleza, de buenas obras, y ahí usted verá que su pensamiento y sus acciones se transforman. Y esa es la verdadera adoración. ¿Y de dónde viene esa salvación? De los seres humanos naturales, estos, los que tenemos ese mecanismo natural, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de la creación. No los que se dicen ser hijos de Dios, los elegidos, y no lo son, sino que son sinagoga del falso Dios del Antiguo Testamento. Y eso es lo que yo puedo aportar, mi interpretación, mi visión y mi investigación sobre esta cita de Juan capítulo 4. Así que por ahí estaré leyendo también sus opiniones, quizás ustedes tengan otra opinión y por ahí lo pueden compartir. No es más por esta ocasión, si les gustó les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.